Muy buenas tardes para quienes nos escuchan desde América Latina, muy buenas noches para quienes nos siguen desde Europa y otras regiones del mundo. Sean bienvenidos a este curso que estamos impartiendo de manera conjunta, Gobierno y Análisis Político y el Instituto de Activismo Hannah Arendt. Este curso que está ya en su última etapa, en el tema 4, aproximación a los autoritarismos. Y para ello, en el día de hoy nos vamos a aproximar a los autoritarismos competitivos y a los regímenes híbridos, que es un fenómeno político que cada vez más, lamentablemente, se extiende en este contexto regional y universal que vivimos el día de hoy. Y para ello tenemos una invitada de lujo, tenemos a la profesora y colega, la doctora María Isabel Puerta Riera, quien es una académica de origen venezolano radicado en los Estados Unidos. La doctora María Isabel en la actualidad se desempeña como profesora de Ciencias Políticas en el Valencia College en la Florida, Estados Unidos, y es investigadora de Gobierno y Análisis Político y se ha especializado en la investigación en torno a los temas de Sharp Power en América Latina y los efectos del autoritarismo y el iliberalismo en las comunidades exiliadas, producto de los regímenes autoritarios que generan estas diásporas. Y además en la actualidad se desempeña como presidenta de la sección de estudios de Venezuela de LASA, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Luego de este preámbulo y sin más, es un gusto, profesora Marisabel, contar con usted en este tema en el día de hoy. Así que bueno, somos todos oídos. Muchísimas gracias, Leonardo. De verdad que es un gusto estar de nuevo con ustedes. Muy agradecida por la invitación. Sí, coincido que es lamentable no que tengamos que estudiar los autoritarismos, porque quienes estamos en el ámbito de las ciencias sociales y la ciencia política en particular, esto es un objeto de estudio permanente. Sin embargo, lo hacemos desde la preocupación que nos surge por el aumento de regímenes autoritarios, la profundización del autoritarismo de los que ya pues han perdido su democracia o tienen una democracia seriamente debilitada. Y esa es la reflexión que hacemos a partir, esta es la época del año, los primeros meses, 2, 3 meses de cada año, revisamos los indicadores de la democracia, con los que algunos no coinciden del todo en cuanto a metodología y resultados. Sin embargo, creo que es importante el debate académico sobre los resultados de estos estudios. Y nuevamente este año tenemos unas cifras que son alarmantes. Tenemos, el último fue el de VDEM, también está el de Freedom House, y tenemos, por supuesto, el de The Economist, es el primero en salir. Pero me voy a referir a las cifras de VDEM, de Varieties of Democracy, que es un estudio que se hace todos los años, desde el año 2011-2012. Este reporte de 2024 nos trae que el 71% de la población mundial vive bajo autocracias. Estamos hablando de unos 5.7 billones de habitantes, por supuesto. India y China suman una enorme población, y lamentablemente la India está retrocediendo en algunos indicadores democráticos. Esto representa un 48% más en comparación con hace 10 años. Estamos hablando de un proceso de autocratización que está afectando seriamente democracias, alrededor de 28 democracias entre Europa del Este y Sur y Centro de Asia. Latinoamérica, paradójicamente, tiene una recuperación notable con el caso de Brasil, sobre todo porque en Brasil estamos hablando de 216 millones de habitantes. Entonces, por supuesto, estos índices toman en cuenta el peso poblacional, demográfico, ¿no? Sin embargo, el conteo que hacemos a través de estos indicadores
nos remiten a un balance de 91 democracias y 88 autocracias. Estamos hablando de que alrededor de un 44% de la población mundial vive bajo autocracias electorales. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar. Mientras que un 29% de la población mundial vive en democracias liberales o electorales. Entonces, estos números, aun cuando, insisto, sí es posible que tengamos cuestionamientos metodológicos, producto de nuestro análisis crítico, ¿verdad? Que estas metodologías no son la respuesta. Y de igual forma, hay académicos que no solamente cuestionan estos estudios y su metodología, sino que también cuestionan el concepto de los regímenes híbridos. Sin embargo, nosotros en ARPAC hemos venido trabajando el tema de regímenes híbridos desde hace muchísimos años. De hecho, mi relación académica con GAPAC y específicamente con nuestro querido colega Armando Chaguaceda fue producto de un proyecto que hicimos sobre regímenes híbridos, hablando del caso venezolano. Y lamentablemente lo que hemos visto es quizás como el cumplimiento de una profecía, porque pasamos de hablar de Venezuela como una democracia delegativa a una autocracia cada vez más cerrándose más. Entonces, vamos entonces a ver cómo podemos interpretar esta suerte de deterioro. Me dicen, por favor, si ven bien la presentación, porque no tengo Se ve bien, Marisabel, se ve bien. Fíjense, cuando hablamos de regímenes híbridos, hablamos de distintas maneras de abordar regímenes que no son democracias totales, pero que tampoco podemos calificar como autoritarismo puro o cerrado. Entonces, el autoritarismo competitivo, el autoritarismo electoral, viene a ser un modelo que se inserta dentro de esa denominación de régimen híbrido, ¿no? Entonces, aun cuando hay quienes señalan que eso no existe, o se es democracia o se es autoritarismo, la realidad desde el punto de vista práctico es que tenemos un conjunto eh, eh, en ese espacio gris, un conjunto de países, un conjunto de experiencias, un conjunto de modelos políticos que están en esa área, en esa zona gris, donde no podemos hablar de democracias completas o de democracias tanto liberales como electorales, pero tampoco podemos hablar de un régimen autoritario puro o absoluto. Entonces, cuando hablamos de los regímenes híbridos, estamos hablando de una categoría política donde los sistemas políticos no son enteramente democráticos o autoritarios, tienen elementos, tienen rasgos de los dos. Y yo diría que desde el punto de vista, digamos, eh, investigativo, nosotros hablamos de los regímenes híbridos como aquellos que pueden estar presentes en una transición de un régimen autoritario hacia es decir, en un proceso de democratización, saliendo de un régimen autoritario y entrando en una transición. Sin embargo, en el caso precisamente del proceso venezolano, nosotros vemos que pasamos de una democracia defectuosa a un régimen autoritario. Entonces, estamos viendo que la revisión del debate también tiene que llevarnos a plantearnos esta realidad, que es que las democracias consolidadas están también pasando por procesos de desdemocratización, caso venezolano, caso nicaragüense, y vamos a ver cuando toquemos el tema de los países en la región, por ejemplo en Centroamérica, el caso del Salvador, y vamos a ver la experiencia en Brasil también, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos estos regímenes? Regímenes que no son eh, puros en términos de nuestra concepción de la democracia, y nuestra definición de los autoritarismos. Ahora,
el asunto también está en que muchas veces nos planteamos cómo vamos a caracterizar la democracia. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de las democracias liberales. Quizás pudiéramos hablar del consenso que pueda haber en torno a una noción de la democracia como la poliarquía de Dahl, ¿no? Tienen que haber un conjunto de elementos mínimos para que nosotros estemos en presencia de una democracia. Y creo que uno de los aspectos más importantes a la hora de diferenciarla de otros regímenes defectuosos, democracias en crisis, o que están en una transición autoritaria, creo que lo importante es, por una parte, establecer que en una democracia hay libertad para aspirar desde el punto de vista político a participar en procesos electorales y por supuesto que hay libertad y acceso a la información. Además de otras condiciones, tiene que haber la posibilidad de organizarse políticamente, no solamente a través de la creación de partidos políticos, sino también tiene que haber la posibilidad de que la gente participe activamente en en los partidos políticos y que sea producto del ejercicio de su libertad de expresión. Entonces allí hay toda una serie de condiciones que nosotros podemos, eh, con las que nosotros podemos elaborar una categoría de democracia en la que podamos incorporar varios rasgos que deben ser condiciones mínimas. Sin embargo, también vamos a encontrar experiencias donde no todas las condiciones se dan simultáneamente. Y a mi modo de ver, ahí es donde tenemos el problema con el tema de si estamos hablando de una democracia, si es una democracia liberal, si es una democracia electoral. Ahí es donde entra el conflicto no teórico, sino desde la praxis. Y por el lado de los autoritarismos, también nos vamos a encontrar con que hay unas condiciones mínimas desde el punto de vista del ejercicio del poder autoritario, ¿no? Por una parte hay una supresión de derechos fundamentales. Perdón, Marisabel, ¿sigue en la diapositiva 1? Sí, estoy en la misma, estoy en distinción de las formas puramente autoritarias o democráticas. Perdóname. No hay ningún problema, Leonardo. Fíjense, yo creo que ahí también hay algo no hablo de confusión conceptual, yo lo que creo es que las experiencias, el autoritarismo de Cuba tiene algunos rasgos que compartir con el autoritarismo del chavismo en Venezuela, pero también si vemos, hay expresiones del lado de la derecha donde también hay unas coincidencias tremendas en cuanto a la supresión de la participación, la libertad de expresión, cooptar partidos políticos, dominar el poder judicial. Es decir, si nosotros observamos eso, quizás no con la misma profundidad ni en la misma magnitud, pero vamos a encontrar con que violar derechos humanos no es un asunto exclusivo de la izquierda. Someter al Poder Judicial no es un asunto exclusivo de la izquierda. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que ver el concepto de formas autoritarias de una manera más amplia y creo que ese es el asunto desde el punto de vista del debate. Vamos a distinguir qué es un autoritarismo, qué es una democracia, pero vamos a encontrar esos matices y ahí es donde se presenta. Yo no creo que sea una confusión, sino que hay una discusión que dar. A ver, ahora sí vamos para la segunda. Bueno, fíjense, hablando de cuáles son los rasgos que caracterizan a un régimen híbrido, una de las primeras expresiones que nosotros encontramos a la hora de analizar casos, pongo el de Venezuela, pero también pudiéramos hablar de lo que está pasando en El Salvador, así como en otras eh, experiencias, inclusive en Europa. Uno de los primeros aspectos que debería servir como una señal de alarma, que lo vimos claramente en el caso de Nicaragua, es la
agresión institucional por la vía judicial, cuando se judicializa la política, tanto en Venezuela como en Nicaragua, y lo hemos visto inclusive en Hungría, cómo se controla el proceso electoral a través de los cambios no solamente constitucionales, sino desde el punto de vista legislativo, a través del control del poder legislativo se pasan leyes, se sancionan leyes que le dan el control total del proceso electoral a quien tiene el poder. Entonces, ¿qué pasa? No se trata de que estos sean regímenes donde no hay elecciones, al contrario. Una de las características de los regímenes híbridos es que utilizan las formas de la democracia, le hace elecciones, le hace partidos políticos, se utilizan las formas democráticas para no solamente llegar al poder, sino controlar el poder, conservarlo y no compartirlo. Entonces, tenemos un sistema, el sistema híbrido descansa en parecer democracia sin serlo. En este caso que estamos hablando, ¿no? Porque sí puede darse una circunstancia donde hay una transición desde el autoritarismo. Sin embargo, allí el peligro siempre es que las formas autoritarias que quedan del régimen que está muriendo no le permiten al régimen que está naciendo dar paso a formas democráticas. Eso es comprensible y lo debemos tomar en cuenta. Sin embargo, el análisis que hacemos desde el punto de vista de nuestra realidad en América Latina es que uno de los primeros indicadores de que estamos en un proceso de retroceso democrático o de bloqueo de democratización es justamente la manipulación y el control electoral. Y eso ocurre solamente gracias a, perdón, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí, se ve, Marisabel. Ok, perfecto. El asunto es que esa manipulación se puede dar solamente si hay una confiscación del Poder Judicial, porque ya damos por sentado que controlan el legislativo, pero al controlar el legislativo y tener al Poder Judicial, ¿para qué? Para validar leyes que van en contra de la Constitución, para validar, por ejemplo, uno de los primeros pasos que dan los regímenes híbridos es alterar el periodo presidencial. Es la reelección sin límites, es cambiar, a veces ni siquiera necesitan cambiar la Constitución, simplemente se obvian los lapsos, se cambian, además de que hay otro elemento importante, y es que para anular a la oposición en estos regímenes híbridos, que necesitan de una oposición que sea casi que hecha a la medida para dar la apariencia de que se trata de una democracia, pero es una oposición que se domina y se controla a través de la alteración de los distritos electorales, lo que en Estados Unidos se denomina gerrymandering, pero que en América Latina lo hemos visto como la manipulación de los circuitos electorales. Se hace a través, por ejemplo, el cese de la financiación de partidos políticos, entonces los únicos que tienen manera de financiamiento son los partidos oficialistas o de gobierno, mientras que los partidos de la oposición o son proscritos o son prohibidos, o como ocurre también en los casos que hemos visto Venezuela, se cooptan, se secuestran los partidos de la oposición. Entonces, la manipulación y el control electoral no es solamente del proceso electoral, no es solamente por la vía de la coacción, no es solamente por la vía del cercenamiento del acceso a la información, es que se hace justamente sobre los procedimientos electorales y los partidos políticos. Entonces, allí también ocurre un fenómeno, y es que sin, eh, sin hacerlo de manera frontal, vamos a acabar con la oposición, vamos a meter a todo el mundo preso, o como hicieron en Nicaragua, exiliaron a todo el mundo y les quitaron la ciudadanía. Lo que se hace es que prácticamente se le quita personalidad
jurídica a estos grupos opositores y se crea una suerte de oposición que gravita sobre el permiso que le da el régimen político que tiene control absoluto sobre las instituciones. Entonces, claro, eso también lo tenemos que ver reflejado en estas restricciones a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque una de las primeras víctimas de estos regímenes son las libertades civiles, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa, el acceso a información, y eso todo se hace a través de la persecución política. Por ejemplo, la asfixia financiera, en Venezuela lo vivimos con los medios de comunicación a los que les prohibieron, no tenían acceso a divisas, no podían comprar papel, les quitaron las autorizaciones legales para funcionar, en los casos de televisoras, en algunos casos demandas de parte de personajes ligados al gobierno y el Poder Judicial falla a favor y les quitan todo, les expropian todo. Es decir, las restricciones a los medios de comunicación son una parte de la estrategia, pero la estrategia macro es el desconocimiento de las libertades civiles, y eso entra dentro del el paradigma de la violación de derechos humanos. Violación de derechos humanos no es solamente la persecución política, el acoso, el asesinato. Esos son grandes expresiones de violación de derechos humanos, pero la falta de acceso a la información, la falta de una prensa libre, la falta de vehículos y medios para que la gente esté informada, forma parte también de un cercenamiento de una libertad que es fundamental. Y que hemos visto que en estos países, digamos, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, hemos visto cómo estos regímenes han completamente anulado la posibilidad para la sociedad civil crecer en términos de sus capacidades, porque vean, en Nicaragua se pasó una legislación muy parecida a la que se está, que lo más seguro es que pase en Venezuela, que es prácticamente ilegalizando a la sociedad civil organizada y a las ONGs. Y ahora con la ley del fascismo hay una ley que el régimen de Maduro está promoviendo para castigar prácticamente todo tipo de disidencia. Entonces, los marcos legales que se van creando en la medida en que es necesario frenar el descontento social. Entonces, lejos de trabajar en función de resolver las necesidades de la gente, inflación, falta de acceso a servicios públicos, problemas en la educación, entonces lo que se hace es que se legisla para castigar a quienes no solamente critican y se oponen al gobierno, es para quienes están padeciendo estos problemas. En esas experiencias hemos visto cómo se legisla para evitar que el descontento social no solamente se haga más pronunciado, que eso ya de por sí, en la medida en que los gobiernos autoritarios no responden a las necesidades de la gente, pues es imposible que, que la gente se sienta satisfecha. Pero el problema está en que se castiga a una población que está sometida a condiciones sumamente difíciles desde el punto de vista de la subsistencia, pero se hace el castigo, no se limita a la persecución política, sino que se aprueba una legislación, estos marcos legales, que hacen imposible, por ejemplo, que una oposición organizada pueda no solamente participar en elecciones como lo que está pasando en este momento en Venezuela, sino que la propia población no tenga posibilidades de expresar sus decisiones. Entonces allí es donde nosotros nos encontramos al hablar de regímenes híbridos. Bueno, ya esto no es un régimen híbrido, cuando estamos entrando ya en el ámbito de una
de una autocracia completa. Claro, nosotros tenemos que ver que esa transición también toma su tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Nicaragua no existe oposición reconocida por el gobierno de los Ortega, ¿no? Ellos se deshicieron de la oposición. En Venezuela existen sectores de la oposición que aun cuando el gobierno busca la manera de anularlos a través de el secuestro de sus partidos políticos, la persecución política, sea que algunos tienen que salir del país exiliados o que los otros están presos, el asunto está en que existe una oposición en circunstancias muy difíciles, donde realmente es poco margen lo que tienen para actuar, pero existe. Entonces, ahí lo que vemos es que, lamentablemente, en el caso venezolano, Nicaragua ha sufrido una aceleración de su proceso autocrático, mientras que en Venezuela ha sido más lento en comparación, pero ha sido más profundo. Entonces, veamos cómo eso se transforma es decir, para nosotros no debería haber dudas de que son autoritarismos. El asunto es que en el caso de Venezuela, ellos aspiran con una elección manipulada, legitimarse. En el caso de los Ortegas, ellos ya están entregados, ellos no están pensando en, en, en buscar en cuidar las apariencias, en dar la idea de que sí, que ellos son un régimen pseudo democrático. A ellos no les interesa. En el caso de Maduro, sí. Ya va. Yo diría que también estamos hablando de que en Latinoamérica debemos ver los casos mencionados, Venezuela, Cuba es quizás el modelo a seguir para Venezuela y para Nicaragua. Pero fíjense que también tenemos que mirar lo que está pasando con gobiernos de derecha en Latinoamérica. Tuvimos la experiencia con Bolsonaro, que fue quizás Bolsonaro fue una señal de alarma, ¿verdad? Ya va que me está mandando para atrás esto. Bolsonaro fue una señal de advertencia, ¿no? Esto es lo que puede pasar cuando ciertos sectores de la sociedad no se sienten representados, ¿no? Sin embargo, lo que estamos conociendo después de la salida del poder de Bolsonaro es algo que nosotros tenemos que incorporar a nuestro análisis de los autoritarismos, al menos en el caso latinoamericano. Porque Bolsonaro no solamente puso en duda la transparencia del proceso electoral brasileño, cuestionó los resultados, a regañadientes accedió a la transición, pero ahora sabemos que, bueno, que eso no fue así tan fácil, ¿no? Y que había quizás la intención de hacer algo parecido a lo que hizo Trump aquí en Estados Unidos. Y el problema, en realidad, está en que estos regímenes, claro, yo con esto no quiero decir que Brasil sea un régimen híbrido. Estoy hablando de la experiencia de Bolsonaro y específicamente esto que voy a mencionar, que es el no aceptar resultados electorales. Es una señal de sistemas que están entrando en crisis. ¿Por qué? Porque yo estoy cuestionando no solamente el resultado, estoy cuestionando el proceso que llevó a ese resultado. Y cuando en un país, un sector de la población no acepta, no solamente que las otras opciones electorales tienen posibilidades de ganar, no aceptan eso como un escenario, sino que además cuando ocurre,
no se acepta el resultado, allí hay un problema grave desde el punto de vista institucional, porque no puede ser que entonces quienes creemos en la democracia solo creemos en ella cuando nuestro equipo, cuando nuestro candidato, cuando nuestro partido es el que gana. Eso es un problema grave y eso es un indicador de que esa es una democracia que está en problemas. Entonces, ¿qué pasa? Sí, en Venezuela y en Nicaragua no hay democracia desde hace rato. Y no hay democracia, entre otras cosas, porque los dos sistemas han caído en una suerte de deconstrucción de sus formas y los procesos electorales están en manos de quienes gobiernan a la nación, que son grupos profundamente comprometidos con la permanencia en el poder indefinidamente, no tienen ningún tipo de compromiso con el pueblo al que dicen representar. Y ese tipo, esos modelos políticos necesitan deshacerse de cualquier limitación y la primera limitación son las regulaciones en materia electoral. Entonces, en América Latina tenemos suficientes casos. Evo Morales en Bolivia. Lo hemos visto con Maduro, Ortega, Bukele. Es decir, en América Latina, indistintamente si es de izquierda o es de derecha, el asunto es que hay una inclinación, una convicción de que no es necesario respetar los periodos presidenciales. Si la Constitución dice que no puede haber reelección indefinida, pues nada, la ignoramos y lo hacemos de alguna manera como lo hizo Bukele y como lo pretendía hacer Evo Morales en Bolivia, solo que a él lo detuvo la Fuerza Armada, mientras que en el caso de Bukele tenemos otra realidad. En los casos de Venezuela y de Nicaragua, como lo decía al principio, hay un interés tremendo en cambiar no solamente la Constitución, es toda el significado de las elecciones en estos regímenes autoritarios no es para darle a la población la oportunidad de evaluar a quienes están en el poder y tomar una decisión. Es simplemente cumplir con un requisito protocolar que no necesariamente implica respetar sus resultados. A eso hemos llegado desde el punto de vista electoral con estos regímenes que ya, por supuesto, en el caso de Nicaragua y Venezuela no son híbridos, pero comenzaron de esa manera. Y esa es la alerta, ¿no? La alerta que debemos hacer es cuidado, porque Venezuela comenzó como es decir, el deterioro lo comenzamos a identificar a partir de su transición hacia una democracia delegativa. Pero vean ya por dónde va. Entonces los regímenes híbridos son, sin duda alguna, son una zona gris, pero lo que estamos viendo en el caso de Latinoamérica debería ser preocupante porque digamos que la próxima vez que llegue alguien como Bolsonaro al poder y que en esa oportunidad no siga la Constitución y se niegue a entregar el poder. Entonces, ese es el peligro. No llegamos a los regímenes híbridos de casualidad y no llegamos por accidente, ¿no? Hay un contexto sobre el que tenemos que reflexionar y en el caso de América Latina tenemos varios escenarios en este momento. Hay preocupación no solamente por El Salvador. Tenemos elecciones en Panamá, en Dominicana vienen elecciones. La elección en Venezuela no se estima, no se espera que vaya a ser una elección. Eso ya de por sí es lamentable, pero esa es la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué impacto tiene
esta práctica en la política global. Lo que yo les decía al principio, cuando comencé hablando de los resultados del último informe de Biden, estamos hablando de 91 democracias y 88 autocracias. De esas 88 autocracias, estamos hablando que representan un 44% de la población mundial. Tenemos una grave situación de deterioro democrático, pero también ese deterioro democrático se expresa en que tenemos mayores desafíos desde el punto de vista de la gobernanza, no solamente nacional, sino internacional. Veamos los conflictos que tenemos ahora. Ucrania, Gaza, ahora Israel con Irán. Es decir, se está fracturando el orden mundial. No sabemos si es ya definitivamente el cese algunos ya hablan es un cambio epocal sin duda, pero que estemos dejando atrás los cimientos, la institucionalidad que se construyó a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. En este cambio epocal a lo que estamos asistiendo es a un profundo cuestionamiento de la democracia. La democracia no representa hoy en día lo que hace 50 años generaba esperanza, y sobre todo los procesos de democratización que tanto nos interesaban. Ahora estamos viendo es todo lo contrario, un retroceso democrático, bien sea por erosión, por desdemocratización, pero lo que estamos viendo es que hay muchas más oportunidades para regímenes quizás no profundamente o completamente autoritarios, sí, con rasgos de autocratización. Eso, a mi modo de ver, es lo que quizás nos debe ocupar, porque sí creo que hay una creciente frustración con la democracia. La democracia no está atendiendo o respondiendo a las necesidades de la gente. Hay frustración, hay esa decepción se está transformando en una curiosidad por líderes autoritarios. He visto encuestas de la juventud, el Latinobarómetro, el más reciente, habla de que hay un 40 y, no me acuerdo si era 44, 48% de jóvenes en Latinoamérica que, bueno, les atrae figuras del tipo de Bukele, y no vayamos muy lejos. Estamos viendo que a pesar de que hubo una cierta expectativa con la segunda marea rosa, esa expectativa no ha dejado de ser, por una parte, muy contradictoria, ¿no? Hay diferencias, pero también nos ha traído otro tipo de regímenes donde no es una mera contradicción ideológica. Hay algunos elementos que se tocan desde el punto de vista procedimental, pero entonces eso lo que nos debe llevar es a la discusión de qué hacemos para recuperar el terreno que está perdiendo la democracia, ¿no? Porque eso tiene implicaciones desde el punto de vista internacional. Entonces, bueno, creo que para cerrar tenemos que hablar de los regímenes híbridos, y en este caso del autoritarismo electoral, autoritarismo competitivo, como una aproximación a regímenes que, si bien utilizan a la democracia y sus formas para llegar al poder, no es menos cierto que son regímenes que tienen un profundo desdén por la democracia y sus formas. Es decir, no hay ningún interés en respetar derechos individuales y colectivos. Lo más importante es la permanencia en el poder, acumular poder, controlar el poder y no soltarlo. Eso es parte fundamental del ejercicio político que encontramos en regímenes autoritarios, y no solamente desde el punto de vista de las autocracias electorales. Creo que a lo que estamos asistiendo es a una profundización de liderazgos fuertes, de liderazgos que devienen en liderazgos autoritarios, porque se percibe que la democracia es frágil y que la democracia es incapaz de dar respuestas a los problemas de la gente. Entonces,
estos regímenes híbridos utilizan la posibilidad de alcanzar el poder a través de elecciones, pero eso no significa que quienes participan de ese proceso están convencidos de la necesidad no solamente de respetar la democracia y sus formas, sino de preservar la utilidad que tienen esas formas. Me refiero a elecciones, participación, libertad de prensa, libertad de información. Allí hay un problema y es que no, en una sociedad democrática, no todos los individuos creen en la democracia como forma de vida y eso es un aspecto clave de eh, de la estabilidad democrática, ¿no? Entonces, por una parte, nosotros esperamos que ocurra algo que nos lleve a, en el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que nos lleve a un proceso que nos permita iniciar un proceso de democratización. Mientras que en otros países las democracias están pendiendo de un hilo, ¿no? Ecuador, Perú. No incluyo a Colombia en esa categoría, sin embargo, es preocupante que un presidente que, bueno, está muy ocupado con todos los problemas que hay alrededor del mundo, pero también los problemas de su país son serios y es un es una realidad política en la que cada vez más lo que vemos es confrontación. Es decir, está desdibujado el abordaje de los problemas de la gente desde la conciliación y la negociación. Y se ve, en el caso colombiano me refiero, y se ve más una intención de generar debate y conflicto, pero que no lleve a nada, ¿no? A un proceso de negociación, por ejemplo, para consolidar una agenda legislativa. Entonces, allí yo encuentro que hay señales de alarma en lo que se refiere a la democracia y a su estabilidad, que es a la larga lo que a todos nos interesa. No solamente tener una democracia, sino que sea estable y que permanezca en el tiempo. Y ese, con eso cierro, ese es uno de los grandes retos que tenemos, que nuestras democracias, las que existen, las que están consolidadas, las que están pasando por alguna dificultad, el desafío es que permanezcan en el tiempo. Y eso es lo que está bajo cuestionamiento. Entonces, bueno, con esto cierro la presentación y podemos pasar a la conversación. Bueno, agradecer a la profesora Marisabel Puerta Riera esta intervención tan interesante que nos ha hecho. Ahora cerramos el espacio público y pasamos al debate privado. La invitación es a que sigan escuchando este taller que estamos desarrollando de manera conjunta, GAPAC e INSTAR, y que tengan muy buenas tardes para quienes nos siguen desde las Américas y muy buenas noches para quienes nos escuchan desde otras partes del mundo. Nos quedamos un minuto esperando.